Nos hemos reunido hoy un grupo de cardiólogos para comentar los resultados presentados recientemente en el último congreso de la American Heart Association sobre tratamientos y novedades en el manejo de la cardiopatía isquémica y el tratamiento antiagregante. Mi nombre es Héctor Bueno, soy cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón y me acompañan el doctor Esteban López de Sá del Hospital La Paz, el doctor Pepe Díaz del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y el doctor Pablo Avanzas del Hospital Central de Asturias. Este congreso ha tenido mucho impacto en parte de la investigación que se ha hecho en doble antiagregación. Ha habido varios estudios que han evaluado la duración de la doble antiagregación, tanto para reducir los tiempos que recomiendan las guías de 12 meses como para alargarlos. Comentarnos algo de estos ensayos clínicos que han sido presentados en los hotlines. Hola, Héctor. Bueno, yo voy a presentar un primer estudio que se nos mostró en la primera sesión de los Late Breaking Clinical Trials, que era un grupo de pacientes a los que se les había implantado un stent recubierto de Taxol y la doble integración fue con aspirina y con prasugrel. Este es uno de los estudios en los que se focaliza en el efecto que tiene la doble integración a largo plazo, y el diseño del estudio pues, fue que después del implante del stent los pacientes estuvieron doblemente antiagregados hasta los 12 meses y luego de ahí un grupo se asignó a placebo, se le retiró el prasugrel y el otro grupo siguió con el prasugrel durante 18 meses más hasta completar un total de 30 meses. Incluso luego, con el cese del tratamiento a los 30 meses, se siguieron los pacientes durante 3 meses más. ¿Qué podemos destacar un poco? Pues que fueron 2.200 pacientes, el perfil clínico es un poco distinto a lo que solemos ver en muchas salas de hemodinámica, ya que un 30% de los pacientes eran angina crónica estable, un 10% tenían isquemia silente y el resto eran síndromes coronarios agudos. El objetivo primario de estos estudios, luego Pepe lo comentará también, suele ser el mismo, que es el combinado de muerte, infarto y ictus. Entonces, había otro objetivo coprimario que era la trombosis del stent. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues que los pacientes en los que la antiagregación fue prolongada tenían una incidencia de eventos adversos mucho menor que los que habían estado únicamente durante 12 meses, de 3.7 a 8.8. ¿A expensas de qué? Pues de los tres componentes del objetivo primario fue a expensas de reducción del infarto agudo de miocardio, que fue de 1.9% en la terapia a largo plazo y del 7,1% en la terapia a 12 meses. El otro objetivo primario fue la trombosis del stent, que también fue menor en el grupo de la terapia prolongada. Y únicamente destacar que los infartos pues se podían clasificar en aquellos que eran dependientes de una trombosis del stent o eran espontáneos, es decir, que no eran relacionados con la trombosis de ese vaso, ¿no? Pues ambos componentes se redujeron en el grupo de antiagregación prolongada. Y luego otro dato importante es que cuando cumplieron los 30 meses y se retiró la doble antiagregación, pues lo que se vio, y también el grupo de 12 meses, fue que al retirar el prasugrel aumentaron los eventos, ¿no? O sea que esto es un punto que yo creo importante. Y en cuanto a la seguridad, pues sí que hubo un discreto aumento de sangrado en el grupo de terapia prolongada, que sobre todo a expensas de las hemorragias tipificadas de los criterios gusto moderado. Bueno, continuando un poco el orden en que se presentaron estos estudios en el Congreso, yo voy a hablar de un estudio que se llama ICER-SAFE, que es del grupo de Múnich, diferente al anterior. Vamos a presentar cada uno un estudio favoreciendo la terapia corta frente a la larga. A mí me ha tocado ahora hablar de uno de los que favorece la terapia corta. Como digo, es el ICER-SAFE. Se hizo con stents recubiertos de generación actual. Había un porcentaje muy pequeñito de stents más antiguos, eran muchos pacientes, 4.000, y se randomizaron a 6 meses frente a 12 meses de doble terapia antitrombótica. El problema que tuvo el estudio fue que el porcentaje de eventos que se vio fue muy bajo en los dos grupos. Entonces, además de eso, se acabó prematuramente, con lo cual quizá las conclusiones están un poco limitadas por eso. El porcentaje de eventos, el evento era un combinado que incluía, muy parecido a los que ha comentado Pablo antes, pero incluyendo también el sangrado en el endpoint principal, y no hubo diferencias, prácticamente no hubo diferencias, pero fijaros que los porcentajes de aparición de este MACE son bajísimos, 1.5 frente a 1.6, es decir, que realmente quizá el riesgo de los pacientes era demasiado bajo.
Si incluso quitamos el sangrado de ahí, prácticamente el porcentaje de eventos no varía, sigue siendo 1.5 frente a 1.3. Por tanto, con respecto a este estudio, más o menos va en la misma línea que estábamos viendo en los últimos años. Parece que la terapia de 6 meses frente a 12 es totalmente segura, o es relativamente segura, por lo menos en este tipo de estudios, como digo, insisto, con un porcentaje de eventos muy bajo. Muy bien, pues el tercer estudio que se presentó va en la línea de este último que nos ha comentado Pepe, es el estudio ITALIC, que comparado con el anterior, pues lo que evalúa es la antiagregación durante 6 meses versus 24 meses. La peculiaridad que tiene, ¿cuál es? Que se excluyen aquellos pacientes que son resistentes a la aspirina. Es un poco el punto de originalidad que tiene. El stent que se empleó fue un stent de última generación, en este caso concreto el Science, y la antiagregación que se utilizó fue en un 97-98% clopidogrel y testimonial de prasugrel y de ticagrelor. El perfil clínico fue un poco similar al que estamos comentando en estos estudios, un 40% de pacientes con angina crónica estable, un 20% de pacientes con isquemia silente, ¿no? O sea, un 60% es un grupo ya de crónicos con isquemia silente, y síndromes coronarios agudos pues sería un poco el resto. Como comentó Pepe, en los estudios de Corta se mete en el objetivo primario, aparte de la muerte, el infarto y el ictus, se mete el sangrado mayor y en este caso la revascularización del vaso diana, y el porcentaje de eventos pues, fue muy similar en los dos grupos, en torno al 1.5%, lo que derivó en que bueno, pues hubiese problemas, una tasa de eventos baja junto con un reclutamiento que costaba bastante, pues llevó a terminar prematuramente el estudio a mediados del 2013. Y si el tamaño muestral que se había calculado para tener potencia estadística para obtener buenas conclusiones eran 2.500 pacientes, pues incluyeron 1.850, ¿no? Esto es otro dato que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a seguridad, pues no hubo diferencias en cuanto a los sangrados. El subgrupo de síndrome coronario agudo se estudió también por separado comparado con el resto y los resultados eran un poco concordantes. Bueno, y ya pasando al último de esa sesión, que quizá era probablemente el más esperado, ¿no? Es un estudio que se empezó a diseñar en el año 2006, cuando hubo todo el revuelo por la trombosis de los stents recubiertos. La FDA prácticamente obligó a las compañías mayores de stents a realizar este estudio muy caro, un estudio un poco raro y muy heterogéneo, que vamos a comentar. De hecho, el primero que ha comentado Pablo no es más que un subestudio de este más grande, ¿no? Este estudio incluyó inicialmente 22.000 pacientes, de los cuales al final se incluyeron en este que voy a comentar yo 9.000. Es decir, que fijaros que de 22.000 a 9.000 es menos de un 50%, y de hecho se sacaron fuera los pacientes que tenían stents convencionales, que comentaremos luego brevemente, y nos vamos a referir solamente a los pacientes a los que se le colocó un stent recubierto. Como se incluyeron las 4 o 5 compañías grandes que tenían stents en ese momento, hay un porcentaje no despreciable de stents antiguos, de Taxus y de Cypher, que creo que era en torno a un 40%, si no recuerdo mal. Y luego también hay un porcentaje importante de los stents más modernos, como el Science, que era casi un 50%. Pero insisto, hay un porcentaje amplio de stents bastante antiguos. Lo que se hacía con el estudio era comparar una estrategia no corta, una estrategia habitual de 12 meses de doble antiagregación frente a una bastante más larga, de 30 meses. Evidentemente ahí ya estás excluyendo por definición todos los pacientes de alto riesgo, porque para poder incluirlos en el estudio tenían que tener una supervivencia libre de ningún evento de 12 meses. Entonces, claro, evidentemente, como digo, seleccionamos una población de un riesgo bastante menor. El estudio es un poco llamativo también porque va a ir un poco en contra de todos los otros estudios que hemos estado viendo en estos años, ¿no? Decir también que 2/3 de los pacientes recibieron clopidogrel y ya 1/3 recibió prasugrel. No hay ticagrelor porque es en Estados Unidos y, como digo, es un estudio bastante más antiguo en su comienzo. Bueno, los endpoints primarios eran 2. Uno era, igual que en el estudio que ha comentado Pablo al principio, uno era la trombosis del stent y la otra era un combinado de MACE que incluía muerte, infarto y ictus. En la trombosis del stent, curiosamente o no curiosamente, hay una reducción marcada del 80% del evento, que es muy raro de todas formas. En el grupo que se suspendió la antiagregación a 12 meses hay un 1.4 frente a un 0.4 en el otro grupo, pero hay una reducción marcada, como digo, de un 80%. Y en el otro endpoint principal, que es el MACE, también hubo un beneficio de la terapia antiagregante a largo plazo, con una reducción también importante desde un punto de vista del riesgo relativo. En concreto era un 5.9% frente a un 4.3%. En los dos casos se hizo un seguimiento en los 3 meses siguientes a acabar el estudio y en los dos casos hubo un cierto rebote, un cierto efecto negativo de haber abandonado la doble antiagregación en los pacientes que hayan estado, como digo, esos 30 meses.
Todo el beneficio en el endpoint primario, en este estudio, vino de la reducción del infarto, prácticamente. Evidentemente, la trombosis del stent se manifiesta generalmente como muerte o infarto, y en este caso el beneficio mayor fue en el infarto. Y en el infarto tanto relacionado con el stent, más o menos en un 45%, como no relacionado con el stent, en un 55% de los pacientes. Esto creo que es muy importante, porque aquí creo que estamos hablando más de un estudio de prevención secundaria que de un estudio relacionado con los stents, para ser sincero, aunque luego ya lo comentaremos un poco más en profundidad. Y luego el endpoint de seguridad, que era otro de los endpoints principales. El sangrado moderado o severo evidentemente fue peor en la estrategia larga, hubo un 2,5% de este tipo de sangrado frente a un 1,6%, lo cual era estadísticamente significativo. Y una cosa curiosa que tampoco se haya apreciado nunca en un tratamiento antitrombótico es un incremento en la mortalidad total. Este incremento de mortalidad total realmente no se sabe muy bien por qué es, parece que puede estar en relación con un número mayor de pacientes con cáncer en el grupo en que hubo más mortalidad, en el grupo de largo tratamiento antitrombótico, aunque realmente ni en el estudio ni en los editoriales que hemos leído queda eso totalmente asegurado. Y de hecho, hicieron hasta una especie de metaanálisis, también publicado en New England, con todos los estudios de doble antiagregación hasta la fecha, y ahí realmente no se vio que la doble antiagregación parezca que puede incrementar la mortalidad total, pero en fin, es una cosa que hay que comentar porque así fue como ocurrió. Bueno, esto yo creo que es lo más importante. Decir también que creo que fue el día después, se presentó el subestudio de BMS, de stent convencional, este que he comentado, como digo, es del stent recubierto, y en el estudio de BMS no ocurrió lo mismo que en este, es decir, la doble antiagregación a largo plazo no mejoraba ni el MACE ni la trombosis de los stents como ocurre con el DES. Así que con el BMS, como digo, las conclusiones eran relativamente diferentes. Bueno, pues la verdad es que hemos recibido muchísima información en este congreso sobre doble antiagregación y la duración, pero es un poquito difícil de integrar. Tenemos un par de estudios que sugieren que la antiagregación, la doble antiagregación en una duración corta, aproximadamente 6 meses, no muestra diferencia, si bien son estudios relativamente pequeños y probablemente cortos de potencia, y tenemos un estudio grande con algunos subestudios y algunos subgrupos que sí sugieren que puede haber un beneficio, que además sugieren que además de los 30 meses después puede haber un efecto rebote, pero que tiene el hallazgo paradójico de que hay menos infartos pero hay más mortalidad. Aumenta también la tasa de hemorragias. ¿Cómo lo ves, Esteban? Pues mira, la verdad es que yo también asistí a la sesión con vosotros, ¿no? Y uno de los que son muy activos en Twitter, como Pablo, se estuvo comentando mucho, pues, ¿qué hacemos ahora, no? Porque 2 estudios han salido que corto, otros largo. Hombre, yo he de reconocer que todos estos estudios de planteamiento muy de hemodinámica, de stent, que el problema es el stent y no del enfermo, que el problema es si es un enfermo agudo o es un enfermo crónico, a mí me molestan un poco, porque al final acabas con un popurrí de enfermos que no sabes muy bien quiénes son. Yo estoy un poco con lo que ha dicho Héctor, ¿no? Los estudios que salieron de pauta corta son estudios que tuvieron problemas, son estudios cortos, con pocos enfermos. En Itálica, por ejemplo, solo el 10% de los enfermos eran síndrome coronario agudo, la mayoría eran ergometrías positivas, y tal, o sea, un enfermo pues, muy estable, y sin embargo, en general, los estudios en los que hay un porcentaje grande de enfermos con síndrome coronario agudo, ahora me vas a decir que en ISAR-SAFE había bastantes con síndrome coronario agudo, es cierto, pero siempre que metes muchos enfermos con síndrome coronario agudo, en general sale mejor el prolongar la doble antiagregación más allá de un año. Los dos estudios que se presentaron, los gordos, los importantes, eran muy a favor de prolongar la antiagregación, y los cortitos con problemas más en contra. Yo creo que al final no es el que le ponga, lo has dicho tú, no es el que ponga un stent recubierto, no es el enfermo. Entonces, cuanto más riesgo, más diabético, más tal, probablemente es más sensato mantener más tiempo, y es un poco, pues afortunadamente, pues hay estudios en marcha que nos van a aclarar un poco esto, ¿no? Yo creo que es muy importante, exactamente, tratamos pacientes, no tratamos stents, y aunque en los selectivos parece que el stent es el que arrastra, y yo creo que el hallazgo de que no solo se previene la tasa de trombosis del stent, que es baja la incidencia, se previenen también infartos no derivados de los stent, creo que es un mensaje importante. Presentaste también en el Congreso datos curiosos. Sí, ¿no? Ahora voy a comentar los resultados, porque aquí vamos a encontrar que hay una pequeña divergencia entre lo que investiga la ciencia y lo que la gente hace, que no necesariamente sigue, sino que a veces se antepone. Pero antes de esto, tú, Pablo, ¿cómo ves? Porque realmente al final
viene a ser una balanza clínica. Bueno, hay algunas ventajas, hay algunos inconvenientes, el coste, los sangrados, y hay este tema de la muerte que nadie se la explica, pero está ahí, claro. Si nosotros asumimos que los hallazgos significativos son consistentes a una parte, hombre, también tendremos que asumir que probablemente algo haya ahí. Entonces, ¿tú cómo lo ves a nivel personal desde el punto de vista de decisión clínica? A ver, yo creo que un punto importante de lo que ha dicho Pepe es que los pacientes no tenían que haber tenido ningún problema el primer año, ¿no? O sea, de ahí ya excluye esa gente que ha sangrado y gente bueno, que ha tenido algún problema, ¿no? Entonces yo creo que si algún paciente, por supuesto, inicialmente tiene algún problema de sangrado, parece razonable, ¿no?, el hacer una pauta corta, ¿no? Y luego otro extremo pues es un stent, que es verdad que hoy día pues se usa muy poco, pero bueno, si en algún sitio se sigue usando, que es el stent de Taxol, ¿no?, que esto sí que parece que dentro del DAPT, que estaban esos pacientes incluidos, sí que parece que era el grupo que más, bueno, que más se beneficiaba tanto de la terapia prolongada, como era el que más se perjudicaba al retirar también la medicación, ¿no?, que pegaba un subidón de trombosis del stent, de hecho cuadriplicaba. Y bueno, el resto pues es un poco lo que estamos diciendo, es un estudio que tampoco, aunque hay subgrupos, no tienen potencia estadística para hacer diferencias entre los distintos stents, los distintos contextos clínicos, y los resultados son los que hay. O sea, que es que a partir de ahí pues cada uno, y luego la FDA de hecho tampoco se ha pronunciado, ¿no? Inicialmente manda un mensaje de decir, bueno, ha pasado esto, hay más mortalidad, pero previene eventos isquémicos, de momento que siga todo igual y ya veremos las conclusiones más adelante. O sea que fácil no está tampoco. Ya, Pepe, tú eres hemodinamista, es decir, aquí parece que, por supuesto, el aspecto clave es el paciente y el riesgo del paciente, pero parece que los stents hacen una diferencia. No es lo mismo tener stents convencionales, no es lo mismo stents recubiertos de las primeras generaciones con las últimas generaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, para empezar, esto no es una guerra entre los cardiólogos clínicos y los intervencionistas, que muchas veces a mí me da la impresión esa, ¿no?, que parece que las compañías que venden stents intentan hacer estudios que acorten la doble terapia y las compañías que venden medicamentos los intentan alargar. No es eso, nos centramos en el paciente. Eso por un lado. Luego, lo que es importante es, primero, los stents recubiertos son muy seguros, que para eso se hizo el estudio. El estudio se hizo para ver si podemos seguir haciendo cardiología intervencionista o no. No nos olvidemos, en el 2006 aquello fue un revuelo impresionante. Los stents recubiertos son muy seguros, sobre todo como has dicho, los más nuevos son incluso más seguros. Es verdad que el Taxus tenía un resultado no tan bueno en el estudio, aunque tampoco era una tasa de trombosis prohibitiva. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, vuelvo a insistir, yo creo que este estudio está más enfocado a la prevención secundaria casi que a la prevención primaria. En la prevención, perdón, la prevención primaria, en la prevención de la trombosis de los stents. Los stents que usamos ahora son bastante seguros. Yo creo que de eso el clínico ya puede olvidarse. Y parece claro también que son mejores los recubiertos que los BMS. Eso también parece prácticamente en todos los contextos clínicos. Ahora bien, este estudio va más enfocado a la prevención secundaria. No olvidemos que el beneficio es en infarto, y en infarto el 55% eran prevenidos en otros sitios diferentes del stent. Que eso a lo mejor puede enlazar, que creo que comentarás luego un poco, con los nuevos estudios que están diseñados, ¿no?, para ver cómo influye la doble antiagregación, incluso con fármacos más potentes, en la prevención secundaria de los pacientes que tienen un riesgo alto, ¿no? Y luego, otra cosa importante, lo dijo tanto Gilles Montrescott, que fue el que hizo el comentario de los estudios, sí, como Colombo, que es el que hace la editorial en el New England. Este estudio está publicado en New England. El rollo este de la individualización del tratamiento, que es muy cierto, pero no podemos estar confundiendo a todo el mundo. Entonces, si el paciente tiene un riesgo de trombótico muy alto y un riesgo de sangrado relativamente bajo, evidentemente prolóngale la doble terapia. Si es al revés, es un anciano y es muy frágil, pues obviamente intenta reducirle lo más posible. Fuera de eso, individualizar no es tan fácil, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que la parte importante o la parte positiva de todos estos hallazgos es que, bueno, tenemos más opciones. Sabemos ahora que hay stents que son muy seguros, incluso más que los convencionales. El ataque de pánico que ocurrió después del Congreso de Barcelona, yo creo que se ha controlado. Sabemos que, por lo menos en algunos pacientes, podemos utilizar doble antiagregación prolongada durante más largo tiempo y puede tener un beneficio, aunque es cierto que tenemos que ser prudentes y, en efecto, tiene un precio, todo tiene un precio, pero yo creo que tenemos opciones buenas. Necesitamos más estudios. Hay estudios en marcha que vienen, están el Pegasus en pacientes con infarto a más largo plazo, con un perfil no continuando, sino reiniciando en muchos de estos pacientes. Tenemos el TEMIS,
que comparan también doble integración con aspirina y ticagrelor frente a placebo en diabéticos con enfermedad coronaria sin infarto previo. Es decir, tenemos ensayos en marcha que nos van a informar más si todavía más largo plazo es eficaz y es seguro. Tenemos uno, perdona Héctor que te interrumpa, que es interesante porque es un poco heterodoxo también, que es el Global Leader, que compara una estrategia de aspirina y ticagrelor un mes y luego mantener ticagrelor durante 2 años frente a la estrategia normal. Y eso va a ser interesante porque usa también un stem de los nuevos y va a ser interesante ver cómo se comporta la terapia, la monoterapia, pero con un fármaco potente, a ver realmente qué pasa ahí. Esto ya es un cambio de paradigma, esto ya es otra línea de investigación nueva en este campo, pero yo creo que... Pero fíjate, va a ser un estudio difícil de interpretar, ¿eh? Difícil, sí. Porque es también un... Intermedio. Un grupo además de heterogéneo, es all comers, ¿no? Sí. Bueno, yo decía que había buenas noticias, quizás la mala noticia, entre comillas, es que todavía hay más información, más datos para individualizar, para hacer eso, que si ya nos cuesta tomar decisiones, hacer protocolos en cada hospital, qué fármaco, qué pauta usamos, en qué pacientes, en qué síndrome, pues esto no ayuda, desde luego, a simplificar los aspectos. Pero bueno, seguiremos atentos a los nuevos ensayos clínicos. El aspecto que aludía Esteban era, y que comentaba yo, de la discrepancia entre lo que ocurre en la vida real y lo que van investigando, eran los resultados que presentamos en el EPICOR, en el American Heart. El EPICOR es un estudio observacional, es un registro en el que incluimos más de 10.500 pacientes en 555 hospitales de 20 países de Europa y América Latina. Entonces, hemos seguido estos pacientes durante 2 años y bueno, lo que vimos es que pues prácticamente el 90% son síndromes coronarios agudos, sobreviven y se siguen a partir de alta hospitalario. Bueno, pues el 90% de estos pacientes fueron dados de alta con doble agregación, principalmente con aspirina y clopidogrel y algunos con prasugrel, con pocas diferencias entre los aspectos individuales de los pacientes. Sí que había diferencias, sobre todo por países, no tanto por regiones, pero lo más chocante de este estudio y que además cuadra un poco o descuadra respecto a los hallazgos es que el 61% de estos pacientes al final de seguimiento, es decir, 2 años, seguían con doble antiagregación. Es decir, pese a la recomendación de las guías, bien sea porque los cardiólogos han decidido que esa es la mejor opción, o bien sea porque el sistema no está bien preparado y no se interrumpe como recomiendan las guías a los 12 meses, la realidad es que ya en la vida real la mayoría de los pacientes en 20 países de Europa y Latinoamérica se hacen. Hay una diferencia que oscila pues, desde el 30% en el Reino Unido hasta los países nórdicos, en que el 90% de los pacientes siguen con doble antiagregación. Y no parece que sea un aspecto económico el que dirige la decisión de si los pacientes siguen con doble antiagregación prolongada o no. Aquí hay un aspecto en los registros también, ¿no? Que en general casi todos los registros van a favor de que el Sweetheart, por ejemplo, que también va a favor que la doble antiagregación mantenida en el tiempo después de un síndrome coronario agudo es útil. También es cierto que esto es una selección. El que aguanta con doble antiagregación es el que no ha tenido hemorragia, es el que no ha tenido tal, y el que se la tiene que suspender generalmente es una persona porque ha aparecido, pues lo que hablábamos del cáncer o de algún otro problema, que pues ya se selecciona una población peor, ¿no? Entonces yo creo que en esto, pues quizá los 2 estudios que eran aleatorizados son los que te dan más datos, claro, ¿no? Y sobre todo el Pegasus yo creo que va a ser un poco el que te va a dar más luz. Son enfermos, en principio ya ha pasado la fase crónica y son enfermos después de 1 año con infarto, y yo creo que además se prueban 2 dosis de ticagrelor frente a placebo, que yo creo que te va a dar. A mí lo que me apetecería, siempre que digo esto al final me equivoco, pero a mí lo que me apetecería es que saliese la dosis intermedia como para ir reduciendo. A mí también me molesta el que 12 meses sea todo y 12 meses y 1 día se acabó, ¿no? Pues tiene que haber algo paulatino quizá o algo así. De eso hay los rebotes estos que... No nos olvidemos que la primera recomendación de 12 meses en pacientes no agudos después de estén recubiertos fue una decisión de consenso de expertos. Sí. No hay nada. Nivel de evidencia, por supuesto, C. Y eso fue después de la tragedia esta de Barcelona. Y se decidió así. O sea que 12 meses es totalmente aleatorio. Pueden ser 13 o 15 o 8.
Bueno, pero yo creo que es interesante que pese a todo el aluvión de estudios en este sentido, casi la conclusión es que necesitamos más investigación y más estudios para saber exactamente cuál es el tratamiento óptimo de estos pacientes. Pero no hubo solo en temas de prevención y sobre todo en cardiopatía isquémica, solo estudios sobre doble antiagregación. Tuvimos uno esperado durante muchos años, 7, 9 años, no sé cuántos llevamos con el ezetimibe, a ver si es eficaz o no, y ya por fin se presentaron los resultados del IMPROVE-IT. Esteban, cuéntanos. Pues yo la verdad creo que fue la estrella del Congreso, yo creo, ¿no? Porque es un estudio que llevaba tantos años esperándose, 9 años desde que se inició, y bueno, pues de media de seguimiento 5 años, que la verdad es la mayoría de la gente pues pensaba que era un estudio que no iba a dar ningún resultado positivo, entre los que me incluyo, partiendo de la base de que el 45% de las personas que habían iniciado el estudio al final del tratamiento ya no recibían tratamiento, con lo cual es muy difícil, por muy bueno que sea un tratamiento, que si la mitad de los enfermos no lo toman, pues tenga algún efecto beneficioso, ¿no? Y yo estuve en la reunión de investigadores que se hizo el día anterior y comentándolo entre todos, antes de que comentasen los del TIMI los resultados, estábamos todos seguros de que aquello no iba bien, también en parte porque el canapé era escaso el que había y pensamos que no habría salido bien, y fue una sorpresa que el estudio salió bien. No fue unos resultados muy espectaculares, hubo una reducción sobre todo de la tasa de infarto y de ictus significativa a largo plazo, no hubo efecto en reducción de la mortalidad, pero tampoco hubo efecto en incremento del cáncer, que era una de las cosas que se había rumoreado con el ezetimibe a lo largo del tiempo, y se presentaron dentro del Congreso los resultados globales, con análisis por intención de tratar, y los resultados en los enfermos que seguían en tratamiento, que eran algo mejores. Y yo creo que lo que dio el IMPROVE-IT es dos cosas de concepto. El IMPROVE-IT hay que recordar que eran enfermos con síndrome coronario agudo y cifras de LDL por debajo de 100, o sea, según las guías, es decir, en teoría ya eran o bien porque estaban con estatinas o bien porque tenían un LDL bajo. Y lo que intentaba probar es, bueno, lo bajo un poco, que se bajó justo lo que se esperaba, que es lo que se baja con ezetimibe, unos 15 miligramos por decilitro de LDL, o sea, bajar un poco, solo 15 miligramos, pues consiguió un NNT, o sea, un número de enfermos que necesitas tratar para reducir un ictus o un infarto de 50. Sorprendente. Esto a mí no me hace pensar que tengo que dar ahora ezetimibe a todos los enfermos. Lo que me hace pensar es que la pauta de estatinas a dosis altas, lo que se llama terapia intensiva con estatinas, es la que se debe de mantener a largo plazo después del síndrome coronario agudo, más allá de 4 años, y probablemente el objetivo de LDL pues deba de ser el que se está recomendando por las guías europeas, no las americanas, que ha sido un revuelo también para las americanas, porque las americanas decían que tú das estatinas a dosis alta, independientemente del LDL que tengas, pues aquí el IMPROVE-IT, pues yo creo que ha hecho replantearse todo. Hay muchos fármacos para bajar el LDL que están en marcha, son los biológicos, que lo pueden reducirlo prácticamente lo que quieras, y yo creo que a la industria pues le ha hecho una esperanza más, porque hasta ahora solo se había conseguido con las estatinas, el que, bueno, pues hay margen de beneficio. Yo creo que lo que nos hace es que hay que tener en cuenta que el IMPROVE-IT era con simvastatina, nos hace el seguir con pautas de estatinas potentes, 80 miligramos de atorvastatina o 20 miligramos de rosuvastatina después de un síndrome coronario agudo, y mantenerlas en el tiempo para mantener cifras de LDL bajas, y si no lo consigues, pues a lo mejor añadir otro fármaco más. Yo creo que fue el revuelo, no es un beneficio que sea absolutamente increíble, pero es un beneficio, sobre todo en un escenario donde todo el mundo pensaba que iba a fracasar el fármaco. Yo me gustaría destacar otro estudio, que es el estudio AVOID, que es el estudio que probó el oxígeno rutinario en el infarto agudo de miocardio o no. Se sabe que todos los metaanálisis que ha habido con respecto a esto, pues hace pensar que el oxígeno rutinario en un infarto de miocardio, si no tienes hipoxia, pues puede, por la vasoconstricción, etcétera, puede aumentar la incidencia de efectos adversos. Entonces el estudio, curiosamente, salió que el oxígeno rutinario pues
aumenta el tamaño del infarto, determinado por troponinas, y bueno, pues eso fue una dentro de las revoluciones del Congreso. Siguen los tuiteros, seguís dándole a esto del infarto, que hace daño, que no sé qué. Yo, sin embargo, para mí no me ha aclarado ninguna duda el estudio. El estudio es un estudio pequeño, son pocos enfermos, son menos de 1000, y además el estudio también hay que destacar que el no utilizar oxígeno rutinario aumentó la mortalidad al doble. Las diferencias no son estadísticamente significativas, pero al que se muere no le sacas las enzimas. Entonces, no tienes posibilidad de hacer el cálculo enzimático. Entonces, un evento bioquímico, que ya prácticamente no hacemos nadie, sin embargo hay un evento tal, yo creo que nos ha solucionado la duda. Sí es cierto, yo no sé qué opináis ahora vosotros, pero yo sé que sí es cierto que ahora utilizamos menos oxígeno rutinario, si el enfermo está bien y tal, pero si tienes alguna duda, pues unas gafitas nasales, yo creo que este estudio no te va a hacer quitarla, pero es posible que se cambien las guías porque es uno de los pocos estudios aleatorizados a utilizar oxígeno o no. Las guías, de hecho, no eran muy liberales, se decían si saturación menor del 95%, sí. Y eso no tampoco se discute. Entonces, aquí de nuevo nos encontramos un poco, porque la reunión de hoy es cómo aplicamos esto a la clínica, a nuestra práctica habitual. Bueno, quizás esto nos dice que en efecto usar oxígeno rutinario en todos no tiene sentido, lo cual, bueno, pues incluso podría tener algún efecto nocivo. Y respecto al previo, tampoco nos responde en efecto si es mejor. Yo creo que aquí en España masivamente utilizamos las dosis muy altas de estatinas rutinariamente, o por lo menos en muchos se utiliza. Claro, el estudio que se ha aprobado no es contra dosis muy altas de estatinas como usan en muchos ámbitos, entonces realmente ahora no sabríamos decir cuál es cuál. Entonces yo estoy de acuerdo con tus conclusiones, pero todavía nos quedan dudas de cuál es la estrategia óptima de tratamiento para bajar el colesterol. Yo creo que la tendencia que hay en España y en muchos países es, una vez que pasan 2 o 3 meses, a todo el mundo le da mucho miedo el tener las cifras, que salga un asterisco en el análisis con un LL de 70, si te lo dice el enfermo. A mí no me puede bajar usted la dosis porque ha salido que lo tengo muy bajo el LDL. Entonces, es un argumento para seguir en los 13. Y en España se reducen mucho las dosis de estatinas a largo plazo, porque estos enfermos a largo plazo, pues en general no los llevamos, no los sigues durante 5 años, en general lo lleva atención primaria, ¿no? Y aquí el médico que llevaba el estudio era ciego a los niveles de LDL, que es una de las gracias del Improve-It. Ellos te decían, dad el bote tal o el bote tal, pero tú no sabías el nivel de LDL, con lo cual no ajustabas la dosis dependiendo del LDL del enfermo, ¿no? Entonces yo creo, a mí me ayuda a mantenerme en mis 13 de que las dosis altas de estatinas se deben de mantener a largo plazo. Probablemente, si no lo consigues, forzar un poco con otros fármacos, en este caso sería ezetimibe, sí. Si el enfermo sigue teniendo, que hasta ahora tenía mis dudas de qué es lo que había que hacer. Era un poco un rescate empírico, ahora por lo menos sabes que sirve para algo, claro, basado en la evidencia. O puede ser una estrategia, se usaba, lo que no sabe pero lo que dices tú, empírico, porque claro, te apetecía tener el LDL más bajo. Hombre, yo arañar a 50 y tal. Yo creo que aquí vamos a tener mucha información en los próximos 2 años, porque están todos estos biológicos, que hay como 4 en marcha, que bajan mucho el LDL, el problema será el precio, pues nos va a dar información de hasta dónde llegas. O sea, tiene que haber una curva J en algún sitio, ¿no? Seguro. El LDL de 0, pues no, probablemente no sea sano, ¿no? Es verdad que es un motivo de consulta muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente. Y nos lleva cada uno, hombre, pues sí, es verdad. Y hay gente que claudica. Mucho, ¿no? Y hay gente que claudica y dice, bueno, pues se lo bajo a la mitad. Hemodinamista, ¿no? No he dicho nada. No he dicho nada de hemodinamista. Lo que resulta curioso, y es un comentario que venía en la página de la AJA también, es que los 2 estudios más grandes, ¿no?, que son este y el de APT, posiblemente de los presentados en el Congreso, han hecho falta 9 años para tener resultados. Sí. Entonces, están respondiendo a preguntas 9 años después. Claro. Que eso es curioso, ¿no?, con todo el dinero que se invierte por parte de la industria en investigación, que hagan falta 9 años para poder tener una respuesta a esto, ¿no? Claro, y de hecho a veces ocurre estas paradojas que luego llegan como la anticoagulación, que te llega en un momento en que la doble integración ha cambiado y ya no sabes cómo incluirlo. Claro, esto es, yo creo que los retos que tiene la industria a la hora de hacer ensayos clínicos, que luego, por eso estamos aquí, porque luego no es tan fácil aplicarlos a nuestra práctica clínica cotidiana. Y el coste, tú imagínate el coste del Improve-It. Brutal, claro.
o sea, 9 años de seguimiento, o el coste del DAP, ¿no? Sí. Que también, ¿no? 30 meses de aleatorizado y tal. O sea, eso es un coste enorme y a lo mejor para un beneficio pequeño. Lo que sí es cierto es que a mí la información sí me es útil, ¿no? O sea, la información que hemos tenido en el Congreso es útil. Y la información de los mismos estudios también de doble integración y tal, a mí me es útil y me da un margen de no ser tan estricto, que en general me gusta, porque parece que es así la recetita de tal que lo puede hacer cualquiera. A mí me gusta pues tener un toque de bueno, ajustar un poco a la medida de las necesidades del enfermo, ¿no? Yo espero que esta discusión también haya sido útil a la audiencia para su práctica clínica. Gracias Esteban, gracias Pepe, gracias Pablo, muchas gracias a todos.